Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos un pequeño spoiler para esta serie bien, Desires. El tema de Gaomi no era muy interesante. Solo preguntó sobre el salario de Goutu y el motivo de su renuncia. Al principio, Wanleng lo trató distraídamente, hasta que de repente Gaomi habló de la vida amorosa de Goutu y finalmente centró su atención. Goutu es un chico que se la pasa el día callado y nunca ha sido popular desde niño. Me sorprendió saber que tenía una cita. Al oír eso, Wanley bajó los brazos que siempre habían estado cruzados. Se inclinó ligeramente y preguntó: ¿Sabes con quién está saliendo? Sí. Gaomi cruzó los pies, estiró los brazos para alcanzar el cenicero y exhaló un humo antes de continuar. Lo supe hace poco, pero viendo al jefe Shen parece que lo sabía desde hace mucho. Miró a Wanley, intentando encontrar un defecto en el rostro. Ahora Gaomi pensó en ello toda la noche. Cuanto más lo pensaba, más extraño le parecía. ¿Cómo podía Wenlin, un jefe tan importante, llamarlo personalmente para averiguar por la renuncia de un empleado? Durante la llamada, el hombre millonario de la ciudad insistió varias veces en que había algo importante que quería confirmar personalmente con Goutu. Pero Gao Mi reflexionó durante largo rato sin comprender qué podía tener un hombre adinerado que requiriera confirmarlo personalmente. No fue hasta que conoció a Wenlan y notó su expresión inexplicable, tensa al oír hablar de la pareja de Goutu, que de repente descifró una pequeña pista. Una suposición audaz surgió gradualmente en la mente de Gomin, tan audaz que resultaba absurda. Supuso que Wenlan era el alfa que había embarazado a Goutu. Tras recibir una llamada de la Organización de Protección Omega, Gao-Min contactó rápidamente con el médico que atendió la consulta. Pasó una tarde entera revisando el historial médico de Gao-Min y supo por el médico que Goutu tenía una pareja alfa que odiaba las feromonas omega. En ese momento, la excesiva preocupación de Wenlan por el paradero de Goutu y su irracional preocupación al hablar del asunto de la pareja de Goutu despertaron sospechas en Gao-Min. Encendió su teléfono fingiendo consultar las noticias y en secreto escribió el nombre de Wenlan y su fobia a los omegas. De hecho, había rumores en internet. Gao-Min lo comprobó con calma y cada vez estaba más seguro que Wenlan era el alfa que había embarazado a Goutu. Eran casi las 2:30 y Goutu llegaría pronto. El corazón de Gao-Mi latía con fuerza y sentía que se acercaba cada vez más a hacerse rico de la noche a la mañana. Siempre pensó que Goutu era solo un beta discreto, pero no esperaba que fuera un omega capaz de embarazarse. Estaría bien si pudiera embarazarse, pero en realidad se embarazó de un niño rico. ¿Cómo se dio cuenta de que el conejo tonto y aburrido era en realidad una gallina que solo ponía huevos de oro? Pero esta aún está por confirmar. Ante la costosa gallina dorada, Gao-Mi no se atrevió a actuar precipitadamente, por miedo a que si un día pisaba a alguien equivocado, el pato que tenía en la boca saliera volando. Wenlan tenía una mala impresión del padre Goutu. Está bien que su vestimenta y conversación no sean apropiadas, pero le pidieron que esperara a las 11:30 cuando tenía una cita con Goutu a las 2:30. ¿Pensaba que Wenlan no estaba lo suficientemente ansioso? Lo más escandaloso fue que, siendo el anfitrión, Gao-Mi se levantó repetidamente de la mesa media hora antes de las 2:30 diciendo que tenía algo que hacer. Jefe Shen, por favor, siéntese primero, llegaré pronto. Aunque lo dijo, Wenlan, visiblemente ofendido, se puso pálido de inmediato. ¿Acaso estaba mal? Si ese tipo tonto no fuera el padre de Goutu, le habría dado una bofetada hace mucho. ¿Cómo podía contener su ira y esperar sentado como un tonto? Goutu debería ser puntual. Si se atrevía a llegar un minuto tarde, sin duda se pondría de pie y le daría la espalda. Wenlan reprimió su ira y ansioso sacó su teléfono para revisar su historial de conversaciones con Goutu. Hace media hora le había enviado un mensaje, pero había pasado mucho tiempo desde la última respuesta de Goutu. Él era como una piedra arrojada al abismo o una aguja lanzada al mar, y no había noticias de él. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho, bye bye.